ocurre también que Dios pone recursos específicos en personas. Y si no los ejercen, quizás la bendición que hubiera llegado al pueblo a través de esas personas específicas jamás llegue. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kep y te doy la bienvenida a este espacio llamado Leamos Juntos, donde recorremos las enseñanzas de Cristo a través de sus evangelios, concretamente por el Evangelio de Lucas. En la sesión anterior vimos cómo fue Herodes el protagonista. Él se entera de los rumores que dicen de Jesús, que probablemente él es la resurrección de Juan el Bautista, o quizás es Elías, o quizás alguno de los profetas antiguos. Esto le llama la atención poderosamente a Herodes porque finalmente él fue quien dio la orden de matar a Juan el Bautista. En la última parte del versículo 9, que es lo último que leímos, dice así: y procuraba ver a Jesús. Reflexionamos en esta enseñanza sobre cuál es nuestra motivación para seguir a nuestro Señor. Si es genuina o tenemos algún interés escondido que es ajeno a rendirle nuestras vidas a Él. Bueno, pues ahora vamos a iniciar con el capítulo 9, versículo 10 hasta el 17. Vamos a leerlo. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, los siguió, y Jesús, recibiéndolos, les hablaba de reino y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente, porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupos, como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Oremos. Padre eterno, gracias por tu amor, por este pasaje que nos regalas, Señor, a través del trabajo, Señor, de Lucas. Y gracias, Señor, porque tú quieres que cambiemos nuestras vidas en función de tu palabra y de este pasaje específico. Llámanos, Señor, a cumplir tu voluntad, no importando lo imposible que parezca. Y ayúdanos y úrgenos, Señor, en ver la necesidad de otros, Señor, como si fuese nuestra. Te pedimos esto en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Este pasaje, también muy conocido de la alimentación de los 5,000, inicia de esta forma. Los apóstoles regresan con Jesús, van aparte y la gente los sigue. La gente tiene necesidad y la gente va y sigue a Jesús. A la vez que escucha la palabra de Dios, muchos de ellos que tienen necesidades físicas como enfermedades, van y son curados. Entonces ocurre este problema, ¿no? Mucha gente empieza a declinar el día. Y bueno, los apóstoles dicen algo realmente prudente. Es admirable también de ellos ver que están atentos a lo que estaba pasando, en este caso a la necesidad física de la gente. Y bueno, proponen una solución. Le dicen en el versículo 12: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Realmente una solución a un problema que estaba avecinándose. Importante ver ahí también que la multitud, pese a tener necesidad física, pese a tener hambre, estaba dispuesta a continuar escuchando a Jesús. Es, digamos, un problema feliz, porque lo contrario, que la gente se hubiera desesperado desde antes y se hubiera ido, ese sí hubiera sido un problema pues grave. Pero aquí tenemos más bien un problema de personas que, bueno, se hallan demasiado cómodas o demasiado interesadas en la voz de Cristo, de Dios, que prefieren quedarse allí. Y bueno, los apóstoles ven esta problemática
Ellos son conscientes de que pues ahí hay hombres, hay mujeres, hay niños con hambre, con necesidad. Y bueno, quizás en ese momento no era un problema, pero quizás también en un par de horas, en una hora, bueno, podrían ellos tener dificultad para regresar a sus lugares y encontrar alimento. Propone esta solución, despídelos para que vayan a las aldeas y continúen. Pero aquí ocurre algo muy hermoso de parte del Señor, porque el Señor ve precisamente lo que les he dicho, que hay personas escuchándole, hay personas necesitando que Él efectúe milagros, y los ve con la disposición de estar allí. Pienso mucho cuando, por ejemplo, nos quedamos una tarde con un amigo y lo disfrutamos y lo pasamos tan bien, hay buena comida, buena compañía, que se nos plantea, ¿por qué mejor no te quedas aquí? En lugar de irte, le estamos pasando tan bien que no cortemos este momento. ¿Qué te parece si conseguimos algo de comer? Si ponemos una colchoneta, si arreglamos, acondicionamos para estar cómodos y no tengas que irte. Es la situación que pasa aquí. Jesús sentía esta conexión con esta multitud de tal forma que pues les dijo a los apóstoles, bueno, denles de comer. Evidentemente, versículo 13, esta palabra de denles de comer dirigida hacia los apóstoles, bueno, Jesús la dijo con mucha naturalidad. Evidentemente, él sabía de quién era la obra y quién la iba a sustentar. Pero bueno, a los discípulos esto pues es completamente irracional. O sea, son 5,000 personas. Recordemos, generalmente se cuentan los hombres en las cuentas cuando de las multitudes. Entonces muy probablemente eso no toma en cuenta a los ancianos, a los niños, a las mujeres. Entonces probablemente sea una cantidad algo mayor. Versículo 13. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. Bueno, ellos ven otra problemática. Jesús, son 5,000 personas, no hay ninguna forma de que tengamos comida en este momento para ellos. Y bueno, tampoco es lógico que vayamos a comprar comida para 5,000 personas. Evidentemente Jesús sabía la respuesta que iban a dar los apóstoles, pero quería integrarlos dentro del problema y dentro de la solución. Versículo 14, porque había como 5,000 hombres, y Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Empieza a organizar pequeños grupitos, parecía esto como un picnic, y bueno, empiezan a repartir los peces y los panes que Jesús bendice, ¿no? Jesús clama a Dios, bendice este alimento y reparte. Empieza a partir los peces, los panes. Al final conocemos la historia. Todos comen y se sacian y sobra, dice ahí. De lo que recogieron se juntaron 12 cestas llenas de peces y panes. Había suficiente para un montón de tortas de peces. Por si se ofrecía, ¿no? Yo quiero pensar que tuvieron que repartir esto a la multitud para que se llevara. No se la podía comer y estaban saciados, pero también no podían llevársela a los discípulos. También era demasiado para todos. Entonces, pues cada quien se llevó parte de esto, ¿no? Qué hermoso cómo Jesús toma en cuenta este hecho de la manutención material con el fin de que ellos permanecieran, de que la multitud permaneciera a sus pies, de que continuasen escuchando la palabra de Dios y también siguieran recibiendo sus milagros. Jesús seguramente no despachaba a cada uno, se tomaba algún tiempo para preguntar, para estar con las personas. Y eso pues podía cansar a muchos de ellos, ¿no? Quizás también tengamos que plantear cómo estamos yendo al templo. Hemos puesto sobre la mesa esta actitud que quizás a veces tenemos cuando vamos a servir al Señor, cuando vamos a congregarnos, que a veces puede ser solamente yo tengo que hacer esto, tengo que adorar a Dios y no tengo que convivir con nadie, ¿no? Es un pensamiento que es contrario a la Escritura. O sea, Jesús
veía por las personas, veía por su necesidad y satisfacía aquello que pudiera impedirles estar a sus pies. En este caso, la comida, el asunto de la comida. Creo que Jesús nos pone un ejemplo y tomando muy en cuenta esta orden que les da Jesús a sus discípulos de denles ustedes de comer. Creo que también Dios nos llama a que nuestra predicación, nuestro servicio, nuestra congregación sea integral. El acto de congregarnos sea integral. Que no solamente veamos al ser humano como un alma contenida en un cuerpo, sino saber que el ser humano es alma y cuerpo, es una integridad, y necesitamos tanto de lo material como de lo espiritual para poder alabar a Dios, para poder llegar a ese estado del cual habla el salmista. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún mi carne puede alabar a Dios, aún mi carne puede encaminarse a continuar sirviéndole, seguir escuchando aún cuando tengo hambre. En ese sentido, el predicador también tiene que buscar el suplir en la medida de lo posible la necesidad de su feligresía. Lo maravilloso también es ver cómo cuando nuestras soluciones humanas, digamos, como le he dicho, la medida de lo posible, lo que podemos llegar a hacer, valga la redundancia, cuando llegamos a ese tope, qué hermoso ver que Dios puede hacer milagros, extender capacidades, multiplicar panes y peces para satisfacer lo que hace falta en la iglesia. Materialmente sí, y también espiritualmente. Cuestión es que los que reciban la orden obedezcan. Pero si no hubieran obedecido, ellos no hubieran visto ese milagro. A lo mejor por medio de otras personas se hubiera hecho. Y remarco esa palabra, a lo mejor. Ocurre también que Dios pone recursos específicos en personas. Y si no los ejercen, quizás la bendición que hubiera llegado al pueblo a través de esas personas específicas jamás llegue. Entonces, pongamos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros ojos en observar, en entender la necesidad de los que están a nuestro alrededor, sea que seamos ministros, sea que seamos congregantes, y busquemos suplir en la medida de lo posible de nuestras capacidades. Y nuevamente, cuando excedan nuestras capacidades, volteemos hacia el Señor, pidámosle que bendiga lo poco que tengamos para que Él multiplique y Él efectúe su milagro. Terminamos con esto, el tema del día de hoy. Gracias por siempre estar al tanto de los videos. Te pido por favor que dejes un comentario. Si tienes testimonios de cómo Dios puede multiplicar alimentos y puede multiplicar facultades espirituales en aquellos que no los tienen. Me gustaría leerte. Déjame ese comentario de tu testimonio. También cuéntame si estás pasando por un momento de necesidad en donde creas que lo que tienes es insuficiente para mantenerte a ti o a la obra que Dios te ha encomendado. Y bueno, veamos qué Dios puede hacer con eso. Con lo poco que tenemos, qué cosas puede hacer. Por favor, también compartan este video con personas que crean que les puede ser de utilidad. Y bueno, síganme en redes sociales. Estoy como KevFM tanto en Facebook como en YouTube. También publiqué un video que les va a aparecer por acá sobre los liderazgos y la obsesión por los números. Está bien interesante. Trato el tema del Shocas y lo comparo un poco con John MacArthur. Hago como el paralelismo de una obsesión que todos podemos llegar a tener. No solamente personas famosas, sino también pequeñas personas que podemos hacer de nuestro lugar de congregación un pequeño reino dedicado a nosotros. Bueno, pues síganme ahí, y el que les habló se despide. Me llamo Kev y les recuerdo, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídense mucho y hasta luego.